Hay distintas formas de aproximarse al análisis de las políticas públicas. En general, cuando uno trabaja sobre el problema de las políticas públicas, hay una gran, digamos, inclinación a focalizarse en las consecuencias que las políticas producen. Pero también es cierto que tan importante como las consecuencias es entender o es aproximarse a el análisis del proceso de la política pública. Y una primera forma de entender el proceso de la política pública es tratar de identificar cuáles son las dimensiones contextuales en las cuales ¿sí? La política pública se desarrolla. Entre esas dimensiones contextuales, ¿sí? Uno puede identificar 4 grandes dimensiones. Hay una primera dimensión que obviamente para muchos suele ser decisiva, importante, que hace referencia a lo que podríamos llamar el contexto estructural económico en el cual las políticas se desarrollan. Esto es, ese contexto estructural económico básicamente lo que nos plantea son ciertos límites de factibilidad respecto a qué cosas o qué tipo de políticas son posibles. Obviamente, digo, cuando hablamos de variables estructurales económicas, estamos hablando, entre otras cosas, de la disponibilidad de recursos. Sabemos que los recursos son siempre escasos y que, por lo tanto, las políticas consumen recursos escasos y que, en algún sentido, para poder llevar adelante ciertas políticas, si esos recursos no están disponibles o no son sostenibles en el tiempo, las políticas pueden fracasar o pueden no prosperar. Pero no solo hablamos estrictamente de recursos, también cuando estamos pensando en la dimensión más estructural económica, estamos hablando de el ambiente, si se quiere, económico-productivo en el cual ¿sí? Las políticas se desarrollan. Esto es, hay escenarios económicos, hay contextos económicos locales, nacionales y regionales que pueden hacer que determinadas políticas públicas sean posibles de ser incorporadas en las agendas de los gobiernos y, por lo tanto, luego efectivamente adoptadas e implementadas. Pero no solo tenemos que focalizarnos en la dimensión económica o estructural económica, que, como decía recién, es importante, sino que también hay lo que podríamos llamar variables socioestructurales. Esto es, las políticas públicas se generan dentro de tejidos sociales, sociedades, ¿no? En la cual existen diferentes grupos que se movilizan a favor y en contra de ciertas demandas. Por lo tanto, cuando uno tiene que pensar el entorno de la política pública o el contexto de la política pública, entender la dimensión social o incorporar la dimensión social resulta fundamental. Por ejemplo, pensar ¿sí? Los procesos de política una vez concluidos, sin dar cuenta de cuáles son los conflictos societales que se han generado en los momentos en los cuales los temas de políticas ¿sí? se introducen en las agendas de gobierno, me parece que en alguna medida resta posibilidades de entender completamente el proceso y el contenido mismo de la política pública. Por eso, ¿sí? Cuando uno introduce la dimensión social, lo que está tratando de incluir en esa dimensión social es quiénes son los actores sociales que se movilizan y se encuentran activos en torno a un determinado tema que, según algunos actores, requeriría la intervención del gobierno a través de una política. Pero mirar lo social no significa solo mirar a los actores. También mirar lo social significa mirar ¿sí? a aquellos grupos sociales que no tienen capacidad de movilizarse. Esto es, que no tienen la capacidad de traducir ¿sí? sus intereses en preferencias. Esto es, aquellos grupos que no tienen la capacidad de transformarse en actores del proceso político. Digo esto porque si no nos quedamos con imágenes muy reduccionistas de cómo el proceso se estructura. A mí me parece que es absolutamente relevante tener una mirada, si se quiere, amplia de la composición del tejido social, en donde tenemos, obviamente, actores múltiples, cada uno de ellos representa diferentes voces, diferentes posiciones en torno a un tema de política pública, pero también tenemos otros grupos que, si bien no tienen la capacidad para movilizarse, también están siendo afectados, ¿sí? sea favorablemente o desfavorablemente por políticas públicas preexistentes o por las propias políticas que se pretenden poner en marcha ¿sí? en un determinado momento histórico. Hay una tercera dimensión que obviamente que para mí es la dimensión, no digo decisiva, pero sí una dimensión de las 3, a mi juicio la más importante, que es la dimensión política, el entorno político de la política pública. No podemos pensar
las políticas públicas, sus contenidos, sus consecuencias, sino pensamos también las condiciones de posibilidad que el ambiente político institucional le ofrece, ¿sí?, a determinada propuesta de política pública. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la dimensión política? Bueno, hablamos de varios elementos. En primer lugar, cuando estamos hablando de la dimensión política, estamos hablando de incorporar al análisis la dimensión institucional. Los procesos de política son procesos complejos. ¿Complejos qué quiere decir? Que son complejos que están atravesados por un conjunto de reglas, muchas de ellas reglas formales, que plantean determinados requisitos, procedimientos, pasos que se deben seguir para que determinadas políticas puedan ser aprobadas, puedan ser adoptadas y luego, ¿sí?, una vez aprobadas, implementadas. Esto es, las políticas no son solo decisiones que una persona, una institución, en un determinado momento adopta de manera voluntaria, arbitraria, discrecional. Son decisiones que están ancladas, que están situadas en un contexto que está atravesado por un conjunto de instituciones que establece cuáles son los procedimientos que hay que seguir, los pasos, cómo están estructurados o secuenciados los mismos, que además, y esto no es menos importante, establece también cuáles son las reglas bajo las cuales esas decisiones se adoptan, ¿sí? Y que además también, y esto también es importante, nos dice quiénes son los actores que pueden sentarse o participar de cada una de esas etapas del proceso. Esto es, pensar la política pública sin pensar el proceso político es pensar simplemente que la política pública es un acto voluntario por parte de una persona o una institución. Y la política pública es algo mucho más complejo que eso. La política pública es resultante, ¿sí?, de un conjunto de actores sociales que intervienen, de un escenario estructural, ¿sí?, económico que brinda condiciones de posibilidad, pero también de un escenario institucional en el cual determinados actores intervienen, que establece ciertos límites, ciertas condiciones, ciertas restricciones que los actores deben superar, los actores políticos deben superar para que las políticas públicas puedan ser adoptadas. Y si yo tuviera que incluir una cuarta dimensión, que para mí siempre es una dimensión relevante, y la separo de la dimensión socioestructural y de la dimensión estructural económica, para mí esa dimensión es la dimensión cultural. ¿Por qué? Porque, para decirlo de alguna manera, en todo tejido social hay, ¿sí?, sistemas de creencias que son dominantes. Hay conjuntos de valores que son dominantes. De hecho, en alguna medida podemos suponer que cuando se trata de ambientes democráticos o contextos democráticos en los cuales las políticas públicas se desarrollan, esos sistemas de creencias dominantes en una sociedad se ven reflejados en las estructuras institucionales que son las que van a adoptar las decisiones de política pública. Pero esto lo quiero plantear, ¿por qué? Porque esos sistemas de creencias o esos sistemas de valores que son los que una sociedad comparte o los que incluso pueden estar en conflicto en una sociedad, son también los que establecen ciertas condiciones de posibilidad para que determinadas políticas o determinados temas de política pública puedan incluirse en las agendas de los gobiernos y puedan eventualmente transformarse en decisiones de política. Esto es, alguien podría preguntarse por qué determinados temas no fueron incorporados en la agenda de políticas hace 20, 15 o 10 años. Y probablemente eso tenga que ver con que no solo hay condiciones ambientales, económicas y societales que pueden hacer posible la introducción de nuevos temas, sino que también pudo haber habido cambios en los sistemas de creencias que permiten que las sociedades acepten, ¿sí?, sean más permeables a que determinados temas de política pública emerjan. Digo, para ponerlo con algún ejemplo, ¿no? Digo, cuando uno discute, ¿sí?, temas de agenda de políticas que, digamos, directamente se vinculan con determinados sistemas de creencias, estoy pensando en discusiones vinculadas con temas como el medio ambiente o temas como la protección de los derechos de determinadas comunidades o determinados grupos minoritarios, evidentemente que cambios culturales, ¿sí?, en las sociedades pueden permitir que efectivamente, ¿sí?, esos temas sean
más posibles de ser aceptados por la propia sociedad y obviamente por los políticos o los partidos que representan en las democracias a las preferencias de esos distintos grupos sociales.